Libro de Crónicas, capítulo número 11, verso número 4. Vamos a continuar con esta serie, la autoridad delegada. Es el tema número 44 de esta serie. El tema de esta mañana: Roboam, autoridad debilitada. ¿Okay? Roboam, autoridad debilitada. Vamos a decir aquí algo, hermanos. Un hombre puede tardar mucho tiempo en hacer un imperio y otro hombre destruirlo en unos momentos. Y así hemos visto que pasa. Padres se esmeran por hacer un patrimonio, compran bienes raíces, hacen muchas inversiones, tienen un buen capital, llega su hijo y todo lo malbarata. Y así puede ser, hermanos. Te pueden dejar una herencia y tú por tu mala cabeza destruirlo todo en un día o en unos cuantos años. Lo que tardó 20 años, 30 años, 40 años en hacerse, tú lo puedes consumir en 2 meses. Entonces, decíamos, hermanos, que sabiduría no es saber mucho. No se trata de cuánto sabes. Se trata de en quién confía tu alma. De eso se trata. Y si estás confiando en el hombre, pues no avanzas para nada. Eres como el cangrejo, vas para atrás. O sea, aquí tu confianza no puede ser el hombre, ni tus fuerzas. Si así es, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Dice ahí: así ha dicho Jehová: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sid, Adorim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Entonces, otro rasgo de la sabiduría: saber escuchar consejo. Alguien que es sabio sabe escuchar consejo. Y como te lo vuelvo a repetir, hay consejos que debes escuchar y hay consejos que quieres escuchar. Debes escuchar el primero, el que debes escuchar. Hay consejos que debes escuchar y esos son los que debes escuchar. Hay consejos que quieres que te digan que no, pues lo que vas a hacer está muy bien. Pero hay veces que no vas a escuchar ese consejo. Te van a decir: estás mal. Lo que estás pensando estás mal. No, pero mira, es que ya lo pensé toda la noche y así. Pues sí, lo habrás pensado toda tu vida. Pero cuando eso va en contra de Dios, estás mal. Estás mal. Cuando una decisión tuya va en contra de tu crecimiento espiritual, de tu comunión con Dios, de tu protección en Dios, estás mal. Y aquí no hablamos de números. Puedes hacer muchos balances, pero no hablamos de números. Porque lo que importa aquí es la parte espiritual, hermanos. Entonces, una persona que no sabe escuchar consejo es un tonto. Y aquí no hablamos de edad.
Porque muchas veces decimos, es que el que no escucha consejos es el joven. El joven es bien terco. Pues yo conozco gente de 60, 50 que son súper tercos. Que saben que no deben hacer tal cosa, pero no, es que ya le pregunté a Dios. ¿Y tú piensas que fue Dios quien te contestó? Recuerda que dice Timoteo, que se levantarán algunos que escucharán, ¿qué? Doctrinas de demonios. O sea, entonces, vamos a ver ahora las consecuencias que vino porque Roboam no escuchó el consejo. Roboam se quedó con lo necesario, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Alguien que no escucha el consejo, sino que hace lo que quiere, Dios le va a dividir el reino y se va a quedar con lo necesario. No te va a quitar todo, pero te vas a quedar con lo necesario nada más para vivir. Y empiezas a ver cómo nada más te alcanza para lo necesario. Nada más te alcanza para eso. Y trabajas y no te alcanza. Y nada más para lo necesario. ¿Por qué? Porque tu corazón está dividido. Ahorita lo vamos a ver. El pecado de Roboam fue que su corazón no estaba completamente con Dios. Y hermanos, eso es algo muy común el día de hoy. Hoy el día de hoy muchos vienen a la iglesia o muchos buscan a Dios por lo que les puede dar. Y eso es un pecado, Es un pecado y todo te lo voy a mostrar. Entonces, vamos a ver, el segundo libro de Crónicas 11:1 dice: Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Veamos, Roboam quería utilizar el látigo y eso por un tiempo sirve, por un tiempo funciona, sin embargo ahora no sería el caso. Él podía haber ganado al pueblo escuchando el consejo, pero ahora había hecho una fractura irremediable. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, sí, o sea, a veces sí es importante la disciplina, pero no siempre es así. Debemos tener ese equilibrio. A veces sí es disciplina. Hay gente que dice el proverbio, el látigo para la espalda del necio. O sea, el látigo es para ese tipo de gentes que no entiende. Pero hay otro tipo de gentes que sí quiere entender y no siempre es con el látigo. Hay que también tener esa parte de la misericordia, el tacto, esa parte de el consejo para ese tipo de personas. Entonces, Roboam perdió el reino y quiso hacerlos volver a través de la guerra. Fíjate cómo es un necio. No oye consejo, fractura el reino y quiere hacer las cosas a la fuerza. Fíjate cómo es un necio, Un necio es aquel que le dice a su padre, no, hija, con ese no. ¿Por qué no? Pues porque no es cristiano. Ay, papá, ¿ya vas a salir con eso? ¿Ya vas a salir con eso? O sea, eso no es lo más importante. No escucha el consejo. Ya se casó, riega su vida y entonces, a la fuerza, quiere hacerlo cambiar y no se puede. Hacer cambiar una situación a la fuerza es casi imposible. Lo vas a empeorar. Fíjate, por eso Dios le dice: mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Roboam quería remediar un error con la guerra, pero Dios lo detiene y eso es lo que hace la desesperación, hermanos, hace que nublen nuestros ojos. La guerra entre hermanos, trae 4 cosas. Número 1, trae vergüenza. Trae vergüenza. No es buena la guerra entre hermanos, porque trae vergüenza.
Hermanos, en una guerra nadie gana. En un pleito, si tú te vas a pelear con tu hermano, trata lo más posible que no sea así. Porque si sucede, nadie va a ganar. Ok, ganaste una demanda. Ganaste la herencia. ¿Pero qué te dejó? Ok, ganaste dinero. Pero ya no te hablas con él. Porque obviamente en una demanda hay una enemistad. No, ya no te hablas con esa persona. Tal vez si tu mamá o tu papá todavía vive, ¿cómo crees que se siente tu padre o tu madre de ver que te peleas con tu hermano? Defraudado. Entonces, en un punto dado, hermanos, en una guerra de entre hermanos nadie gana. Los dos tienen vergüenza. Número 2, resta eficacia a tu autoridad. Resta eficacia a tu autoridad. Muchas veces el mundo piensa que la persona peleonera es la que más tiene gallardía y todo, pero no es cierto. Una persona peleonera es la que menos autoridad tiene, porque no sabe tomar decisiones y siempre trae vergüenza. Número 3, trae confusión, dolor y tristeza. Y número 4, una persona que se pelea con sus hermanos o que trata de hacer las cosas a la fuerza, no es apreciada por Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 5, y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Recuerden que estaba en Siquem. Entonces al ver que todo el pueblo se dividió, o que el pueblo se dividió, 10 tribus se fueron, entonces él regresa a la capital. ¿Cuál fue la capital del reino del sur? Jerusalén. La capital del reino del norte, Samaria. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, a partir de este momento, hermanos, quiero que entiendan bien esto. A partir de este momento vamos a hablar de dos reinos. El reino del sur, que es Jerusalén y que es la casa de David. Todos los descendientes que vamos a ver allí, hasta el rey Josías, son descendientes de David. El reino del norte, que empieza con el rey Jeroboam y que van pasando varios reyes, hay muchos golpes de estado en ese reino, por lo menos hay 2 golpes de estado en ese reino. Vamos a ver que es un reino turbulento. Entonces te voy a decir algo. Vamos a ver qué sucede con una autoridad sin Dios y con una autoridad con Dios. Vamos a ver eso. Aquí como que entramos más al punto central de la serie, hermanos. Hemos visto a varios personajes importantes, pero yo quería llegar a este punto. Fíjate lo que va a pasar con una casa que no tiene a Dios. Fíjate lo que va a pasar y fíjate lo que va a pasar con una casa que sí tiene a Dios. Porque obviamente en una casa debe haber una autoridad. ¿Okay? O sea, si no hay un hombre porque es madre soltera, bueno, la autoridad eres tú. ¿Qué pasa con una autoridad que tiene a Dios? ¿Que tiene errores? Pues sí, cualquiera. No estamos diciendo que va a ser una casa perfecta. Pero es mejor, hermanos, tribulación con Dios que tribulación solo. Entonces, la capital del reino del sur es Jerusalén. La capital del reino del norte es Samaria. ¿Ok? Entonces, Roboam empieza a reforzar sus fuerzas. La primera cosa, Belén. Dice que empieza a reforzar esa primera ciudad. La palabra Belén significa casa de pan. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que ver de tu casa? La alimentación espiritual. Eso es lo primero que tienes que ver. Debes preocuparte mucho porque, hermanos, como seres humanos tendemos mucho a darle importancia a cosas que tienen importancia, pero no es lo más importante. ¿Ok? O sea, el dinero es importante, pero no es lo más importante.
¿Ok? Entonces, tú como autoridad tienes que ir viendo que tu esposa tenga ese punto. A ver, esposa, no, es que necesitamos más dinero. Sí, sí, tal vez sí necesitamos más dinero porque nuestras entradas no están siendo lo mismo que nuestras salidas, pero no es lo más importante. O sea, no por obtener eso vamos a descuidar nuestra parte espiritual. No es correcto eso. ¿Mm? No es correcto eso. Esa es una pésima decisión. Bueno, pastor, pero de iglesia no voy a comer. No seas incrédulo. Esas palabras son de un incrédulo, ¿eh? Porque ¿quién es el que da a las aves la comida? ¿Quién es el que le da a los animales salvajes su alimento? O sea, ¿has visto el Discovery? Cómo el león anda vagando, buscando qué comer hasta que un día encuentra. En un momento encuentra. ¿Tú piensas que Dios no tiene cuidado de esos animales? Que no comen lo que tú y yo. ¿No? Comen de más. Comen lo que tú y yo nos comemos en 2 días. En una sentada se lo comen. Entonces, debemos centrarnos bien. Sí, es necesario trabajar, sí, sí. El que no trabaja, que no coma, sí dice la Biblia, ¿ok? Pero también no es lo más importante, ¿ok? Entonces tú como autoridad tienes que poner bien en el centro diciendo, mira esposa, o miren hijos, ¿necesitamos esto? Sí, pero si Dios lo tiene en su plan, nos lo va a dar. ¿Cómo? No lo sé, pero no vamos a descuidar la parte espiritual, que eso es lo más importante. ¿Ok? Esa es casa de pan, hermanos. Significa que tú tienes que alimentar tu reino o tu casa con verdades espirituales. Otra verdad espiritual de la casa de pan. Tienes que enseñarle a tus hijos a dar, ¿eh? Y no hablo de cantidades, hablo del corazón. El hombre por naturaleza es agarrado. El hombre por naturaleza no quiere dar. Él piensa que entre más retiene, más tiene. No es cierto. No es cierto. Y tienes que enseñarle a tus hijos a dar. A que vienen a la iglesia y tienen que, en un modo de agradecimiento, enseñarles a que ellos den algo. Por eso en la iglesia infantil se les pasa un botecito. ¿Sabes por qué? Para que tus hijos aprendan que hay una bendición ahí. Entonces, no, jamás hemos impuesto, no, el que no dé de 5 para arriba. Eso no es el punto, hermanos. No es el punto de la cantidad, es el corazón. Porque por naturaleza somos avariciosos. Queremos todo para nosotros. Eso es casa de pan, hermanos. Luego ¿cuál edificó? Etam. No voy a ver todas, nada más voy a ver las primeras 3. Etam significa permanente o duradero. Permanente o duradero. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que edificar cosas en la casa que cuando tú no estés hagan que tu hogar sea duradero. ¿Qué es lo que va a hacer que tu casa sea duradera? El temor a Dios. Que tus hijos conozcan a Dios. O sea, no me puedes salir con eso de que, no, es que después ellos van a elegir a quién servir. Pues eso quieres para tus hijos. ¿Por qué crees que van a decidir? O sea, vamos a ponernos en un punto dado centrado. Todo está en tu contra. Si tú dices, es que mi hijo al final va a decidir, tu hijo tiene naturaleza pecaminosa. El mundo lo va a presionar. En la escuela les van a meter rollos de, es que hoy lo de moda es que no creas en Dios, ¿no? Eres ateo. ¿Por qué? Porque científicamente no me lo pueden demostrar.
¿Por qué crees que va a decidir tu hijo? ¿Por Dios? ¿Por la iglesia? No es cierto. Va a decidir por lo que a él más le convenga. Y si el mundo y para que el mundo lo acepte, una de las condiciones del mundo es no creas en Dios. Entonces, ¿qué va a elegir tu hijo? ¿Crees que tu hijo va a permanecer así? ¿Crees que tu casa va a permanecer así? No, no va a permanecer. Entonces tienes que enfocarte en poner fundamentos en tu casa que hagan que tu casa permanezca. ¿Qué otra cosa? La Biblia. En mi casa se lee la Biblia. No, pero es que yo no creo. Pues no te preguntes si creías o no. ¿O a poco cuando vas a la escuela y te enseñan geografía y tú dices, no, pues yo no creo en las placas tectónicas? Pues no te van a decir, pues no creo, pues aquí o lo estudias o no pasas. Entonces en mi casa se lee la Biblia y eso va a hacer que tu casa se fundamente, hermano. Porque si tú no haces eso, ¿sabes qué va a pasar con tu casa? Se va a derrumbar. Y tal vez tú crees, pero tu casa... ¿Sabes qué le dijo Dios a Jerusalén por medio del profeta Isaías? ¿O te acuerdas lo que le dijo Dios a Babilonia? ¿Qué sería? Dice, tú Babilonia, que eres muy grande, toda la cosa, serás destruida y serás habitación ¿de qué? De todo espíritu inmundo. Ahí nos deja ver algo, hermanos. Una casa que es destruida por no poner buenos fundamentos, se vuelve una casa de caos. Yo he visto ese tipo de hogares y lo pienso yo, si estuviera en su posición, digo, ¿yo qué haría? No sé. No sé. Digo, ¿para dónde me hago? Por acá, hasta aquí, esto y el otro. O sea, pero todo eso es una consecuencia de algo, hermanos. De no poner buenos fundamentos para que eso permanezca. Entonces sigue diciendo. Seguimos allí, primer libro de Crónicas, voy a pasar al versículo 7. Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adorim, Laquis, Aseca, Sora, Jalón y Hebrón. Podríamos estar estudiando todas esas ciudades, hermanos, que nos hablan de muchas cosas que debemos hacer. Pero dice ahí, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín, y reforzó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y provisiones, vino y aceite. Otra cosa que nos está enseñando aquí, hermanos. Otra cosa. Ya que estamos estamos fundamentando cosas dentro de nuestro hogar, ahora viene otra cosa importante, el discipulado. O sea, ok, muchas veces vemos a pastores que tienen una iglesia grande. Pero ¿sabes por qué Dios ha permitido que tengan eso? Porque han formado gente que les ayude. ¿Tú piensas que el pastor solo se encarga de todo eso? No podría. Es imposible. Necesitamos a gente que nos ayude. Que ayude con las partes de redes sociales, que ayude con la parte del evangelismo, de recolección de insumos, de la proyección, del audio, la grabación. O sea, el pastor no puede hacerlo todo. No se puede, hermanos. Porque el pastor también tiene su familia. El pastor o se encarga del audio o estudia. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es su trabajo de él? Estudiar. Ese es su trabajo. O sea, no puede decir, oye, no estudié porque me dediqué al audio. No, o sea, eso no puede ser. Está faltando su trabajo. Entonces, vemos nosotros una iglesia grande, pero detrás de eso hay una formación. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Para mantener una casa o para mantener una iglesia necesitamos formar
gente. Y eso lleva tiempo. Hay que darles, ¿qué pasa? Dice, puso capitanes, pero también dio, ¿qué? Provisiones. Significa que tú eres aquel que debe de enseñarles cómo se manejan las cosas. Básicamente, hermanos, lo que vemos acá es que Roboam tuvo que volver a empezar todo lo que Salomón había hecho, todo lo que él había implantado, la gente que le había ayudado, todo se fue. Tuvo que volver a empezar a reconstruir todo. Sigue diciendo, versículo 12, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Los fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y los levitas que estaban dentro de Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Ese Jeroboam, el reino del norte. ¿Ves lo que pasa cuando no está Dios? Lo primero que hace alguien donde no está Dios, lo primero que hace es poner su pensamiento en vez de la Biblia. Bueno, sí, antes íbamos así, pero ahora lo vamos a hacer así. Eso es lo que pasa. Y no reconoces ya autoridad, porque la autoridad allí espiritual eran los levitas. ¿Qué hicieron con ellos? Los expulsaron. Mira, vamos a leer esa parte, nada más vamos a leer esa parte. Primer libro de Reyes 12:25. Después estudiaremos un poco el reino del norte, hermanos. Yo digo que lo voy a tomar así de que este es el rey de Judá, su contemporáneo es este. Mientras esto sucedía en Judá, esto sucedía en Israel. Y vamos a estar viendo cómo es una casa con donde está Dios y una casa donde no está Dios. Vamos a ir viendo eso. Entonces, pasamos al reino del norte. Este es el reino del sur, es Roboam. Fortificó, levantó, dio provisiones, lanzas, escudos, recibió a los levitas en Jerusalén, los recibió. O sea, el ministerio del tabernáculo, el ministerio de Dios, no cesó. Disminuyó un poco la parte espiritual, pero no cesó. Pero el reino del norte fue otra cosa. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, o sea, empezó a pensar, y dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová. ¿Cuál era su tope? O sea, ¿qué es lo que empezó a pensar? Ya no debo dejar que estos hombres vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Fíjate, cuando una casa no tiene a Dios, ¿sabes lo primero que va a dejar? ¿Qué crees que va a dejar? La adoración a Dios. Es lo primero que dejan. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Yo lo único que puedo sacar como conclusión es que es por el malvado corazón que tenemos como seres humanos. Pero ve, ¿qué es lo que pensó? Dice, este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿A quién te recuerda eso? Israel en el desierto, ¿te acuerdas? Moisés en el monte recibiendo los 10 mandamientos y abajo haciendo una fiesta. Hicieron un becerrito de oro y dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, hicieron un becerro y le llamaron al becerro Jehová. ¿No es lo que hoy hacen mucha gente? No, es que Dios está allí porque ese pastor, un hombre, la eminencia.
¿Tu becerro de oro? O sea, ¿tú piensas que Dios está allí y le llamas al pastor Jehová? Ten cuidado. Ten cuidado con lo que estás pensando. No, pero que se siente la presencia de Dios. Cuando Moisés bajó, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Josué? ¿Qué le dijo Josué? Voz como de guerra oigo yo. ¿Y qué le dijo Moisés? No, no es voz de guerra, es voz de cántico. Estaban cantando, saltando y alborotándose en nombre de Jehová. Pregunta, ¿no es lo que hoy muchas iglesias hacen? Nos pasaron aquí un video, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de pastores de la región. Nos pasaron un video. Y ahí ves a un pastor que estaba ministrando a la iglesia y el grupo de alabanza cantando la de Entra en mi vida de Sin Bandera. ¿Cómo ves? Para la gloria de Dios. O sea, el pastor estaba ministrando a la iglesia diciendo, no, meditemos en la palabra. Y el otro, entra en mi vida, te abro la puerta. No, es que nosotros lo cantamos para Dios. No seas idólatra. La del taxi cristiano, ¿va? Es que es cristiano, hermano, es cristiano. No te hagas becerros. Porque ellos agarraron un becerro y le llamaron Jehová. Y así hay muchos. Es que esto es cristiano. O sea, ¿tú piensas que Dios necesita del mundo para ministrar tu corazón? ¿Eso es lo que piensas? Eso pensó él. Entonces, ¿qué hace una familia que no tiene a Dios en su autoridad? Lo que hace es abandona a Dios y lo sustituye por algo. Entonces dice, ya no tengo tiempo. Ya lo sustituyó por algo. ¿Por qué lo sustituyes? Lo puedes sustituir por la diversión, por el trabajo, por el dinero, por la fama, por la familia. O sea, dejas a Dios y lo tienes que sustituir con algo. Fíjate, lo que él hizo fue hacerse 2 becerros. Ahora, viene otra pregunta aquí. ¿Dónde aprendió que debía hacerse becerros? ¿A dónde huyó cuando Salomón lo perseguía? A Egipto. Y de ahí vino. ¿Quién le enseñó? El mundo, porque Egipto es símbolo del mundo. Y dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan, lugares estratégicos. Betel significa casa de Dios. ¿Vete dónde puso el primero? Betel, casa de Dios. Es decir, ahora tiene otro Dios. Porque si no es Jehová, algo más lo es. Entonces, una casa que no tiene a Dios como autoridad, en la autoridad no está Dios, primero pone un becerro en Betel. Entonces sustituye la adoración a Dios por algo que entretenga. Entonces ya ves, hay iglesias que es todo menos una iglesia. O sea, es de todo menos una iglesia. O sea, palabra no hay. Hay de todo. Salto, baile, circo, maroma y teatro, pero no hay palabra. Cambiaron la casa de Dios por un becerro. Y un hogar así es también. Hay de todo en ese hogar, menos palabra de Dios. ¿No hay? Entonces, Betel. Y otra cosa, Dan, significa juez. Eso significa juez. ¿Qué quiere decir entonces? Ahí puso otro becerro en Dan. ¿Qué quiere decir?
que se vale de todo. Se vale de todo. Y con la bandera de Dios es amor, pues bueno, no me digas nada porque no juzgues. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se la quitan con eso. Ay, ¿a poco tú no fallas? Ten cuidado con ese becerro que está en Dan. Juez. ¿Para qué estaba puesto un rey? Para defender la justicia y el derecho. Cuando hay un ídolo, eso se pierde. Es increíble, hermanos, pero te voy a dar un ejemplo vivo. Luego a mí me gusta ver videos donde te dicen, ¿cuáles son las 10 ciudades o las 5 ciudades más peligrosas del mundo? Y 4 de esas 5 están en América Latina. Y no vamos lejos, es el Caribe. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, y por ahí le tira México. Y luego, las 5 ciudades donde tienes mejor calidad de vida. Y ahí está, Suecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica, un poco Rusia, no tanto, pero sí, Rusia, Polonia, países europeos. ¿Cuál es el común denominador de uno y otro? Que todos esos países europeos los colonizaron los protestantes. ¿Y qué colonizó toda esta parte de América Latina? Los católicos. Idolatría. La idolatría que trae violencia. ¿Cuál es una de las cosas que más sufre América Latina? La parte de la corrupción. ¿O no lo vemos aquí en México? Cada quien hace lo que puedo y hasta donde me dejen. ¿Ah? Hasta donde o sea, yo meto un diablito y hasta que me cachen, ¿no? Me robo la luz y hasta que me cachen. Pues ya vi que mi vecino tiene algo, voy y le robo y pues nadie sabe, ¿no? Y en la colonia yo soy el que me meto a las casas, pero nadie sabe. Y cuidado me des el pitazo contra mí porque ya sabes cómo nos las arreglamos. Fíjate cómo es aquí. Yo no digo que en Europa no, también tiene sus cosas. Pero la corrupción es algo que los europeos no soportan. Pero ¿qué pasa? Becerros, hermanos. Pasa que en América Latina, como hay mucha idolatría, lo que va a venir es que no hay mucha justicia. Eso pasa también en la casa y pasa en una iglesia. Cuando se mete un becerro, entonces la justicia desaparece. Entonces sigue diciendo ese verso. Seguimos ahí, primer libro de Reyes, capítulo número 12, versículo 28. Fíjate cómo está el reino del norte, ¿eh? Está pésimo, ¿verdad? Fíjate cómo empezó. Idolatría. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Cómo dijo? O sea, en otras palabras es, ya no vayas a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces ya ves a esa familia o ves a esa autoridad que dice, no.
No fue Dios quien hizo esto, yo lo hice. Porque yo trabajé y yo me esmeré y me quemé las pestañas. ¿Ya piensas que fuiste tú? Entonces dice, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, no, yo también yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo en Dios. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? ¿O por qué no lees la Biblia? Bueno, ¿no? Como en una serie que estaba yo viendo, y le dije, oye, abuela, vi las contribuciones que das a la iglesia y vi que tú no has contribuido en varios meses. Es que Dios y yo tenemos un trato. Si Él me ayuda en el bingo, yo le doy de mis ganancias, pero Él no ha cumplido su parte del trato. Digo, ya. Le digo a mi papá, yo siento, ¿habrá cristianos así? Sí, los hay. No, es que Dios y yo tenemos un trato. Él me da lo que yo requiero y yo voy a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿A poco? Qué buen trato, ¿no? Dice el Salmo, ¿no? ¿Tú piensas que Dios necesita de ti? ¿Ve lo que la idolatría me hace pensar? Me hace pensar que Dios necesita de mí y que Dios se pone bien triste si yo no voy. No, hombre, le estoy jalando la cuerda a Dios, ¿verdad? Cuando no voy. Ahora vas a ver, Dios, no, ahora no voy a ir para que entiendas que conmigo nadie se mete. No, hombre, ¿a poco? Híjole. ¿Pero quién te hace pensar eso? La idolatría. La idolatría te hace pensar eso. Hermanos, entonces viene aquí una pregunta. Si Jeroboam iba a hacer eso, ¿por qué Dios lo puso? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, si ese hombre iba a poner 2 becerros, ¿Dios lo sabía? Sí, porque lo sabe todo, porque lo puso Dios. Recuerden lo que dice Eclesiastés. Dice, Dios hizo al hombre justo, pero él se desvió en sus caminos. Jeroboam no era así, se volvió. ¿Dónde? En Egipto. Entonces, ¿qué va a pasar con alguien que se la pasa mucho en el mundo y no en Dios? Se vuelve así. ¿Cómo se vuelve? Edifica en su casa becerros. ¿Dónde aprendió eso? En Egipto. Ahí ves a los hombres dándole consejos matrimoniales al varón. Hombres del mundo le dan consejos matrimoniales al hombre. Le dicen, no, es que tengo que llegar a mi, no, tal vez eres el mandilón, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a llegar a hacer a tu casa? No, la verdad es que pues llego a veces y luego le ayudo a mi esposa, o luego yo, ahorita está enfermita ella, está enfermita y pues voy a llegar a hacerle un caldito. El mandilón. Mandilas. Y él dice, ya me voy, ya me voy porque se me hace tarde. Sí, ya déjenlo porque lo están llamando. Que a ver a qué horas. Y al principio parece que no pasa nada, pero si él no se agarra de Dios, cede. Entonces dice, no, sí es cierto. Sí es cierto. Esta vieja cuando yo me siento mal, ella no me atiende. ¿Por qué yo he de ceder? ¿Por qué? No, ¿por qué? Tiene que entender esta mujer que conmigo nadie se mete. No, ¿cómo crees? Si por mí ella es, no al revés. ¿Quién le metió ese pensamiento? El del mundo.
Entonces no importa la mucha preparación que tengas del mundo, eso no quiere decir que estás capacitado para ser líder. Porque sabes que alguien que no es llamado, ¿sabes qué va a hacer? Hace becerros para entretener a la gente. Entonces, para que no se me vayan, les pongo aquí les traigo al cantante del momento, tenemos canciones del momento, les doy prédicas del momento. Empiezan a poner becerros. ¿Para qué? Para que la gente ya no vaya a Jerusalén, sino se quede aquí. Entonces, retornamos, hermanos. Que ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó. ¿Cómo ven? Y aquí el reloj me dice que me calle. Pero, a ver. Entonces, el segundo libro de Crónicas, 11:16. Entonces vamos terminando. Dice ahí 11:16, segundo libro de Crónicas 11:16. Regresamos con el reino del sur, ¿ok? Que ese es el que nos atañe. Nada más toqué un poco el reino del norte para que veamos cómo inició el reino del norte y por qué fueron expulsados. ¿Por qué fueron expulsados los levitas del reino del norte? Porque se hicieron ídolos y los expulsaron. O sea, tú no compaginas con nuestra idea. Ellos no quisieron adorar a los becerros, se salieron y se fueron a Jerusalén, que fue el reino que sí siguió a Jehová. Ahí la fueron llevando. ¿Ok? Pues dice ahí, tras aquellos, versículo 16, acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjate, varios de Israel no quisieron seguir esa idolatría y se fueron a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, después de haber una división por el rey, ahora había una división por Dios. Por Dios. Entonces sigue diciendo, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. El número 3, hermano, es el número de la gracia. Esto nos dice que Roboam permaneció fuerte gracias al consejo de los levitas. Por eso permaneció fuerte. Por eso vamos a ver otra cosa. Y tomó Roboam por mujer a Mahalal, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Mahalal significa enfermedad. Eso significa Mahalal. Esto nos dice algo, hermanos. Lo que vamos a leer a continuación fue una enfermedad que fue matando el trono de Judá. ¿Qué fue lo que fue matando el trono de Judá? La poligamia. El tener muchas mujeres no es bueno, hermanos. No es bueno. Tarde o temprano te va a matar. Tarde o temprano te va a matar. Dice, la cual le dio a luz a estos hijos, Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres. ¿A quién te recuerda eso? A Jacob. Jacob tuvo 4. Yo le dije a los hermanos allá de México, les dije, yo no sé, yo creo que Jacob en el día de su boda estaba borracho. Yo creo. Ahora, ¿no te das cuenta que no es la que tú elegiste? No creo. O sea, ¿cómo? Después al otro día se dice, no, suegro, me mentiste, porque tú me dices, yo te pedí la menor y me dices la mayor. Y le dijo el suegro, pues es que hermana saltada, hermana quedada, y no, ¿cómo crees? No, ¿cómo te la vas a saltar? No, es que primero sale la mayor, y no se queda. Y no, aquí no tenemos himnarios, dice, no tenemos himnarios para que forre, y pues no se puede quedar.
Entonces, no, hermana saltada, hermana queda, entonces si primero sale la mayor. Entonces, yo no creo que nos haya dado cuenta. Digo, en tu juicio llegas a la noche de bodas y te das cuenta que es tu amada, ¿o no? Solamente que estés... Yo creo que estaba borracho, para mí. No lo dice la Biblia, ¿eh? Estoy ironizando, pero no encuentro otra explicación. Pero amó más, ¿a quién? A Raquel. Amó más a Raquel. Y Raquel tuvo a José. ¿Y qué pasó con Josecito, con Pepe? Lo aborrecían sus hermanos porque él le hizo una túnica de colores. ¿Qué sucede? Esto nos enseña algo, hermanos. Tener hijos de diferentes mujeres hará que habrá un hijo al que quieras más. Eso es inevitable. Aunque tú me digas, yo quiero a todos. Yo los quiero a todos por igual. Ajá. Es cierto. Hay uno al que amas más. Y a lo mejor tú no te das cuenta, pero tus hijos sí se dan cuenta. Tus hijos sí se dan cuenta, aunque tú digas, no es cierto, no es cierto. A todos los he disciplinado por igual. Y a todos les he dado por igual. Ajá. Tus hijos sí se dan cuenta. ¿Y qué empiezas a provocar en tus hijos? Celo, tirria. Y en ese momento ellos no ven que tú los amas porque les has dado techo, les has dado alimento. Ellos no ven eso. Entonces dice aquí, pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas. Dice, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, 78, órale. No le llegó a Salomón, pero pues ahí vamos, ¿no? Y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. ¿Qué dice allí? O sea, fíjate cómo ya disminuyó la autoridad. Ya no es quien Dios elija, es quien yo quiero. Y como tenía su esposa preferida y su hijo preferido, ¿qué? Yo quiero que este sea el rey porque es el que me cae mejor. El problema con eso, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces el hijo consentido es el más tontito. ¿Sabes por qué? Porque tanto lo consientes que no le enseñas, pero quieres que reine. Tú estás en tu lecho de muerte y, hijos, les encargo a Pepe que no le pase nada, cuídenlo mucho como si fuera yo. Y tus hijos te dicen en ese momento, ay sí papá, sí lo vamos a cuidar, pero cuando te vayas no vas a saber cómo. Pero eso es lo que pasa. Por eso no conviene, hermanos. Dice, obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia. Muchas mujeres. Era un buen padre, ¿no? Les dio lo material, hermanos. Pero lo más importante no se los dio. Aguas con eso. Aguas. Roboam siguió el pobre ejemplo de su padre. También ofendió a Jehová. Dispersó por todas las tribus, por toda la tierra de Israel y de Judá y de Benjamín a sus hijos. Pero puso a uno sobre ellos porque era su preferido. Entonces, seguimos adelante y voy terminando. Segundo libro de Crónicas 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? Dejó la ley y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová,
En el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Desde que se dividió el reino hasta el exilio, donde vemos los libros de Daniel, todo eso, ese libro de Daniel, hasta ese exilio de Babilonia, hubo 20 reyes. Algunos eran fuertes, otros temerosos y otros débiles e idólatras. Y vemos lo que pasó, hermanos. Roboam dejó la ley. Aquí la palabra dejar significa, fíjate lo que dice, significa aflojar, aflojar, renunciar, permitirse. Voy a leer rápidamente este versículo, que ya se me acabó el tiempo, pero voy a leer rápidamente este versículo. Proverbios 31:1, ya lo habíamos leído. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Hijo mío, ¿y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. ¿Qué hizo Roboam? Hizo eso. Dio a las mujeres su fuerza. Tuvo 78. Ni tus caminos a los que destruyan a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley. ¿Qué hizo? Olvidó la ley. Todo lo que aquí aconseja lo hizo al revés. ¿Qué dice igual? Y perviertas el derecho de los afligidos. ¿Qué hizo al dejar la ley? Hizo eso. Beban y olviden de su necedad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo y el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, bueno, Roboam dejó a Dios y vino un hombre, Sisac, un rey de Egipto. Y voy a leer ya nada más para ir saltando. Dice el versículo 9, segundo libro de Crónicas 12:9. Ese versículo y otro más, y ahí vamos a terminar. Dice ahí, y subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová. ¿De qué eran todos los tesoros de la casa de Jehová? ¿Cómo los había hecho Salomón? Todo era de oro. Todo era de oro. Y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro de Salomón que él había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Oro por bronce. El oro significa divinidad. El bronce significa juicio. Ya no estaba la gracia y la misericordia con el reinado de Judá, sino que ahora estaba el juicio de Dios sobre Judá y sobre Roboam. Siguiente verso, 14, y ahí vemos el verso que me interesa más. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. O sea que en un punto dado, Roboam fue un rey malo. No se apartó totalmente de Dios como el reino del norte, pero fue un rey malo. Lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Ese verso dice, Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir a Dios. Entonces, tener un corazón dividido, hermanos, es decir, si Dios me da, yo doy, es pecado. Aquí o estás o no estás. Aquí no me vengas con medias tintas de que no, bueno, pero lo voy a pensar y bueno, Dios sabe. No. ¿Estás o no estás? Si no estás, decídete. O sea, dices, no, ¿sabes qué? No estoy. Dios por allá, yo por acá. Está bien. Sí, o sea, nadie te va a criticar por eso. O sea, está bien, yo voy a decir, bueno, pues qué malo, no qué mala decisión, pero al final es tu decisión. O tú dices, no, voy a estar con Dios. Sí, está bien. Pero hermanos, ¿cuántos creyentes y cuántas autoridades son como Roboam?
No han tomado una decisión firme de seguir a Dios. Lo siguen cuando están en problemas. Lo siguen cuando tienen necesidad. Pero cuando no lo tienes, ¿qué haces? ¿Vives tu vida? Así no es. ¿De dónde era Isaac? De Egipto, el rey Isaac. Dice que cuando ellos, no invadió Jerusalén, pero se llevó los tesoros. Y otra cosa, pagó tributo. El rey Roboam pagó tributo. ¿Sabes qué nos enseña eso? Cuando tú te alejas de Dios, te vuelves siervo del mundo. El mundo te domina. Quiere decir que hay algo que te empieza a robar la paz. Hay algo que te empieza a robar tu economía. Algo del mundo, porque eres siervo del mundo. Todo por ser hombre o mujer que no se decide si buscar a Dios o buscar sus propias cosas personales. Roboam era demasiado engreído, demasiado voluble e inestable en su actitud hacia Dios. Entonces, hermanos, no es como iniciamos, es como terminamos. Entonces termino. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la tierra de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. El nombre Abías significa Jehová es cuidadoso. Roboam reinó en Judá 17 años. O sea que murió a los 58. Porque empezó a reinar como a los 40, 41. 17, 58. ¿Qué podemos aprender para concluir de Roboam? Porque esa es la última vez que vamos a tocar a Roboam. ¿Qué podemos aprender de Roboam? Ser sabio es escuchar el consejo que debemos escuchar y no lo que queremos escuchar. Ser de corazón liviano para buscar a Dios no es bueno. Vamos a pecar contra Jehová y seremos siervos de nuestros enemigos. Mejor decídete. Dices, bueno, voy a seguir a Dios. ¿Qué? Adelante. No, ¿sabes qué? No me gusta. ¿Sabes qué? No me gusta. O sea, yo no soy para esto. O sea, la verdad, a mí no me gusta ser religioso. A mí la verdad, déjenme con mis becerros de oro allá en Egipto. También. Pero vamos a ver después del reino del norte que aquel que decide por los becerros no le va a ir tan bien. Vamos a orar, hermanos, para terminar.